Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a tratar de dar un poquitito de luz a este conflicto que tiene un poco en vilo a toda la actualidad internacional, como es el conflicto que se está librando en Ucrania. Para ello vamos a hablar un poquitito de las causas, de los quienes intervienen y más que nada cuáles son las perspectivas para tener un poco más claro este enjambre de intereses y objetivos para que podamos vislumbrar un poco más cuál puede llegar a ser el futuro de esta relación. Y para comenzar, vamos a hablar de quiénes son estos actores involucrados. En principio, obviamente, lo tenemos a Ucrania, que es el país receptor de todas estas cuestiones, que tiene una zona cuyos territorio está integrado por separatistas rusos, que es la zona del Donbass y la zona de Crimea, población que está muy afecta a los intereses rusos y obviamente Rusia que quiere hacerse cargo de ellos o influenciar y ya vamos a ver por qué. También otros involucrados, sin ninguna duda, es la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo a través de la OTAN, y ya vamos a ver también por qué. Francia y Alemania y Turquía como terceros países involucrados y desde ya la OTAN y un enfrentamiento con los países eventuales integrantes del Pacto de Varsovia por una puja ancestral desde la Segunda Guerra Mundial sobre quién domina determinados territorios europeos. Y un actor que no está presente en el conflicto materialmente, pero sí que puede sacar su partido, como es China. Y para dar comienzo a ello, vamos a ver cuáles son las causas iniciales del conflicto. Rusia desea mantener el control de sus rutas marinas, las rutas marinas que salen desde el mar de Azov, pasan por el mar Negro y se dirigen hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque todos los puertos rusos, salvo este que están acá, se congelan en invierno y el único lugar que tiene para tener su flujo comercial habilitado es salir desde el mar de Azov, pasar al mar Negro y desde ahí al Mediterráneo. Es por ello su interés que ha tenido durante tantos años en la península de Crimea y en el estrecho de Kerch, que está en este lugar, para tenerlo controlado y evitar que cualquier situación los pueda llegar a bloquear. ¿Cuál es la causa aparente de este conflicto? Que la OTAN, Europa y Estados Unidos busca que Ucrania se asocie a la OTAN para tener el control del movimiento que hacen los rusos. Oportunamente ya la OTAN había incluido a Turquía para controlar el pasaje de la flota rusa por el estrecho del Bósforo y los Dardanelos como forma de control del Mar Negro. Tanto así que Rusia quiere evitar que Ucrania forme parte de la OTAN para verse cercada por dos grandes potencias o por quienes puedan llegar a controlarla debidamente. Muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia hasta el momento? Ha desplegado desde Bielorrusia y todo su territorio tropas rusas como forma de presionar a la OTAN para evitar que Ucrania forme parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte, es decir, evitar que ésta forme parte diciendo que con sus maniobras militares que está realizando pueda evitar el ingreso o las pretensiones de la OTAN a tal efecto. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? En principio, los objetivos de Rusia. Tiene un objetivo de máxima, que es obtener el compromiso de la OTAN de no incorporar nuevos países, retirar la OTAN de Polonia,
que es un lugar cercano que pueda llegar a afectarlo a Ucrania, y los países bálticos, que algunos sin ser miembros de la OTAN pueden llegar a presionar al accionar ruso por su presencia limítrofe, y que cese la cooperación militar occidental a Ucrania como forma de que tener un balance militar positivo hacia esa zona. Los de mínima, obligar al gobierno de Ucrania, en nombre de los prorrusos del Este, a permitir la injerencia rusa, lo que ellos llaman tener una calidad de extranjero cercano, de manera tal de que Rusia pueda, en estos dos territorios en disputa que tiene Ucrania, como es la provincia del Donbass y Crimea, que se acerquen a Rusia por tener una masa de ciudadanos rusos afectos a lo que es la ex Unión Soviética. Y obviamente obtener el derecho de soberanía limitada sobre los antiguos miembros de Rusia. Obviamente tener una injerencia sobre lo que eran sus antiguos territorios. Rusia hace uso de lo que se llama siempre su paciencia estratégica. Espera que caigan todos los gobiernos ucranianos antirrusos para convencer a Ucrania de lo poco que reciben de la Unión Europea y Estados Unidos y que regresen a la órbita rusa. Y a partir de allí firmar acuerdos bilaterales que le permitan reforzar su posición tanto con Turquía, con China y Alemania. Turquía, vuelvo a insistir, es la clave de la OTAN para controlar en el sur del Mar Negro el pasaje de las flotas rusas. A su vez, China tiene una gran convocatoria en lo que hace a su vinculación con Rusia por ser uno de los principales socios comerciales. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de Alemania, tienen ya un gasoducto y va a tener otro que ya lo tiene realizado, no lo tiene habilitado, que se llama Nord Stream 2, que le va a proveer gas directamente, obviamente, a Alemania y a toda Europa. Es lo que está utilizando Rusia es el método clásico de escalar en sus negociaciones, dando una posición de máxima y una serie de posiciones de respuesta de mínima, para hallar un término medio que le permita salir medianamente airoso en sus objetivos. ¿Qué buscan en contra de Rusia? Estados Unidos, obviamente, incorporar a Ucrania a la alianza para lograr hacer esta forma de cepo, de tenaza sobre Rusia y evitar su movimiento. Y disminuir, obviamente, la injerencia que tiene Rusia en sus antiguos territorios. La OTAN, que busca reforzar su presencia militar en los países miembros que están colindantes con Rusia. Acá los vemos, todos los países que colindan con Rusia. Acá la tenemos a Ucrania y supone que en todos estos países ya está desplegando la OTAN fuerzas militares como forma de balancear el despliegue que está haciendo Rusia a tal efecto. Y Turquía, que trata de mediar en el conflicto, como forma de alejarlo de su territorio y evitar que la guerra le llegue a ellos. Turquía tiene firmado el compromiso de Ankara en el año 1936, que implica que va a controlar el pasaje por el Bósforo y por los Dardanelos de todas las naves de guerra, desde y hacia el Mediterráneo al Mar Negro, con lo cual es un factor clave que, además de ser miembro de la OTAN, puede llegar a intervenir haciendo uso de este tratado sobre el movimiento de distintos tipos de flotas en dirección al Mar Negro. Ucrania. ¿Cuál es el objetivo que tiene Ucrania? Desde ya evitar la invasión rusa, mantener la integridad de su territorio, disminuir la influencia rusa y disuadirlo a Putin. ¿Para qué? Para mantener la inversión occidental hacia su país. Por lo cual, a contrapelo de lo que quiere Rusia, de llegar a invertir mayor cantidad de comercio sobre Ucrania, vincularse a Occidente, sin llegar a estar formando parte de la OTAN,
más allá de que en el año 2008 ya ha pedido el ingreso a la OTAN sin haberse resuelto hasta el día de hoy. Las minorías prorrusas dentro de Ucrania buscan integrarse a Rusia, mantener el despliegue de las tropas rusas en Crimea. La Unión Europea, obviamente, evitar la escalada del conflicto y mantener las relaciones comerciales con Rusia, que les provee como fuente principal de gas y eventualmente de petróleo para, que es lo más cercano que tienen y en base a todos los gasoductos y poliductos que tiene al respecto. Y China, ¿qué busca? Mantenerse neutral en las Naciones Unidas y mantener su alianza con Rusia, pues es el primer socio que tiene China de Rusia por 150.000 millones. ¿eh? Y aparte ha mantenido ya desde el año 2013 37 videoconferencias entre Putin y Xi Jinping para vincularse entre ellos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esta invasión? Ucrania perdería sus territorios en disputa y dejaría de percibir los ingresos por el gas ruso. Rusia sería el agresor ante la comunidad internacional, ampliaría su influencia sobre sus antiguos territorios, disminuiría sus ingresos por el gas y concentraría fuerzas navales, volviendo a tener su flota, su cuarta flota, en el puerto de Tartus sirio y de por lo menos 10 buques que ya están en camino hacia el mar Mediterráneo. Estados Unidos movilizaría su tropa a los países vecinos que forman parte de la alianza, le propondría como sanciones a Rusia retirarlo del sistema bancario internacional, de manera tal de que todo comercio ruso, petróleo, gas y minerales con el resto del mundo le sería prohibido, con lo cual no tendría los ingresos habituales que tiene de Occidente. Y además aplicaría el principio de extraterritorialidad, con lo cual vetaría cualquier relación comercial de cualquier entidad, sea propia o sea extranjera, de negociar con Rusia. Rusia no podría tener ningún comercio con nadie fuera del mundo ruso o de sus potencias. Francia y Alemania analizarían su postura en razón de ser los garantes del Pacto de Minsk. El Pacto de Minsk es un pacto que lo integran Francia y Alemania junto con Rusia y Ucrania para lograr un acuerdo entre los territorios en disputa, como ya lo mencioné, del Donbass y de Crimea, para evitar un alto el fuego. Todavía, si bien se ha logrado un alto el fuego, no se ha determinado si esos territorios en disputa pasan a formar parte de la esfera rusa o siguen estando en Ucrania. Con lo cual, Francia y Alemania, de atacar por ser parte de la OTAN, deberían fijar una postura determinada. Alemania se enfrentaría con Estados Unidos, pues está impidiendo de atacar Rusia a Ucrania la apertura del gasoducto Nord Stream 2, que le permite incrementar la cantidad de gas y sobre todo en este crudo invierno, con lo cual se enfrentaría a Estados Unidos por el hecho de formar parte de la OTAN y tener que acatar las decisiones de la organización. La Unión Europea vería peligrar su suministro de gas en medio de un invierno muy especial. Turquía vería interrumpido el gas que tiene en un gasoducto que se llama el Turk Stream desde Rusia, por el hecho de ser mediadora y por el hecho de que Rusia la presionaría para que interceda en favor de ella para mediar en este conflicto. China obviamente agenciaría su relación con Rusia para evitar las decisiones de Estados Unidos y de la OTAN. Y una consecuencia que tal vez tenga alguna repercusión en lo que hace a nuestro país. Subiría el precio internacional del trigo por ser Ucrania y
Rusia, uno de los principales exportadores con casi 60 millones de toneladas, y por ser Ucrania el cuarto exportador mundial del maíz, con lo cual haría subir el trigo del maíz en todo el mundo por estar en el medio de una guerra. ¿Cuáles son las principales conclusiones hasta el momento? Segunda semana de febrero del año 2022, Ucrania sigue siendo la posición estratégica fundamental para ejercer el control y la influencia político-militar sobre Rusia. Como ya lo dijimos, si Ucrania forma parte de la OTAN, Rusia se vería cercada de manejarse con sus puertos de aguas cálidas. Rusia obviamente necesita contar con una franja de seguridad hacia Europa que le dé libertad de movimiento, es decir, que si Ucrania formara parte de la OTAN, estaría restringiendo su movimiento y podría llegar a evitar buscar ser el líder regional en sus antiguos dominios territoriales, que él lo está tratando de hacer desde la caída del muro. El gas de Rusia es el punto de encuentro y el factor de presión entre todas las partes para las negociaciones y la toma de decisiones. Rusia cierra las canillas y obviamente procedería difícilmente a favorecer el empleo de este gas en toda Europa. Y última conclusión a tener en cuenta, que la Guerra Fría provoca que se mantenga la tensión y hasta que uno de ellos no ceda su posición va a seguir este resurgimiento de lo que es la Guerra Fría, a tener muy en cuenta porque involucraría las posiciones que deberán adoptar el resto de las naciones del mundo que mantienen relaciones tanto con uno como con otro. Y por la probable evolución, para tener en cuenta a la segunda semana de febrero, si Rusia hubiera querido iniciar el ataque, ya lo hubiera hecho para evitar que se refuercen los eventuales enemigos. Una conclusión más que lógica. Si Francia y Alemania no pudieron al día de hoy concretar un alto el fuego por los acuerdos de Minsk, difícilmente puedan influir para desescalar el conflicto. Si Estados Unidos sale debilitado de este conflicto, China podría animarse a lanzar una operación para recuperar a Taiwán. Si China debe apoyar públicamente a Rusia en contra de la OTAN, también lo haría contra Estados Unidos, lo cual no desea, para evitar un enfrentamiento formal militar como una acción armada. Si Rusia atacara a Ucrania, la OTAN no necesariamente estaría en calidad de intervenir, pues no estaría siendo atacada un Estado miembro, tal cual lo dice el estatuto. Es decir, que la OTAN no tendría los avales legales de su formación como para llegar a intervenir totalmente sin ningún problema. Y si no lo invade militarmente Rusia, es muy probable que haga empleo de las amenazas híbridas para alcanzar sus intereses. No nos olvidemos que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso general, es el autor de la teoría de la zona gris, donde intervienen un montón de hechos y un montón de cuestiones que le permitirían a Rusia influenciar sobre Ucrania sin tener un enfrentamiento armado. Por último, ¿cuáles serían los hechos que aliviarían esta tensión? Primero, la propuesta del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que le haría a su par ruso de incorporar al cuarteto de Normandía, el cual estaba en los acuerdos de Minsk para evitar el alto el fuego, para lograr el alto el fuego en los territorios en disputa entre los separatistas rusos y Ucrania, incorporar Estados Unidos y Gran Bretaña como forma de balancear la influencia rusa, y ya estaban Francia y Alemania junto con Rusia y Ucrania. Activar los gasoductos, tanto el turco como el alemán, para para que fluya el gas nuevamente y como forma de aliviar la tensión con la anuencia a Rusia a tal efecto.
control total ruso del estrecho del Kerch para lograr que, como dijimos anteriormente, todo el comercio que puede salir de Rusia desde sus puertos no congelados pueda pasar por el Mar Negro y dirigirse desde y hacia Europa. Y por último, lograr una enmienda constitucional en Rusia que le permita determinar el tema del extranjero cercano, de manera tal de que Rusia pueda no intervenir, sino estar al tanto de lo que puede llegar a ser sus antiguas colonias para evitar o para que vuelvan a formar parte, al menos si no territorialmente, de la injerencia rusa en lo que es su política interna.